Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Bienvenidos. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y le regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Saludos amigos y hermanos, una vez más es un privilegio poderlos tener con nosotros en este tiempo en el que podemos estudiar juntos un poquito la grandiosa palabra del libro de Apocalipsis a cuadro grande. Y pues bueno, ahora vamos a abordar el maravilloso tema de la cuarta carta. Ya estamos en la cuarta carta donde Jesucristo le escribe a su iglesia en un solo sermón aspectos que tienen que saber la congregación de él y saber en qué finalmente puede terminar cayendo, pero también qué cosas grandes y maravillosas son las que finalmente Jesucristo puede aplaudir de nosotros como iglesia de él. En este caso con Tiatira me gustaría iniciar rápidamente, amados míos, a cuadro grande, en algo que me interesa mucho acerca del tema de hoy con respecto a la cultura o lo que es los elementos que nos puedan ayudar para la interpretación de esta carta a Tiatira. Esta ciudad, una ciudad muy próspera también y obviamente altamente pagana, con la misma sombra de peso de Roma. Aquí el detalle de la ciudad. Tengo que llamar la atención inmediatamente acerca de que no es una ciudad que tenga la problemática común de la persecución de los cristianos. Aquí la iglesia se había salvado un poco de eso. Pero aquí lo que tenemos más que nada, una problemática que terminaba asfixiando en cierto modo la vida de la iglesia de Cristo, era que la forma de elaborar de ellos, tanto usted iniciando un negocio o trabajando para una empresa, era que se manejaba mucho por gremios o por sindicatos. Y usted pudiera pensar pues que eso no era un problema. Realmente sí era un gran problema, porque si yo iba a trabajar en algún lugar tenía que adherirme al sindicato de ese movimiento. Y la situación era que el sindicato estaba combinado con el mismo paganismo de Roma. Y cada uno de los sindicatos, gremios, tenían su propio patrono, su propio dios. Entonces, para poder acercarse a él y pedirle dirección, pedirle ayuda, pedirle prosperidad, obviamente el pueblo pagano, la ciudad pagana, veneraba a sus dioses. Y la manera más común, aparte de las grandes fiestas del día del patrono, era terminar con mucho alcohol y con mucho desorden sexual desenfrenado. El problema aquí era que cualquiera que quisiera trabajar
tenía que adherirse al sindicato y tenía que someterse a la orden, parte de la cultura misma pagana de Roma, que tenías que adorar en el día de el patrono para poder recibir la empresa o tu negocio una buena prosperidad. Muchos cristianos habían logrado lidiar con eso, habían logrado quizá enfrentar la situación, pero una forma maravillosa en la que ellos lograban mantener sus trabajos o mantener sus permisos de negocios era la forma de trabajar, y eran personas altamente responsables a un grado que casi ahorillaban al patrón a protegerlos por su forma maravillosa de desarrollarse como empleados, o si su negocio era un prestador de servicios, lo hacían de una forma tan excelente que las personas podían batallar en ponerles peros solo por no haberse adherido a algún sindicato o algún gremio. Esto vino a causar una de las mayores presiones en la iglesia, y póngale mucha atención porque esto es lo que nos va a ayudar mucho en la sección del versículo 20 en adelante. Tenemos la presentación de Jesucristo, y pues tenemos algo maravilloso. Obviamente Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios, la única ocasión en Apocalipsis en la que tenemos esa maravillosa expresión. Jesús se presenta a Tiatira como el soberano, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el que vino del cielo, Jesús el que manda, y es Jesús el que va a tomar posesión de todo este juicio que ya inició con su iglesia. Automáticamente nos da una porción de la figura que presentó en el capítulo 1, y en este caso utiliza los ojos de fuego y los pies bruñidos como de bronce. Rápidamente, amados míos, a cuadro grande podemos decir que no solamente representa la omnividencia preciosa de Jesús como Dios, sino la supervisión exhaustiva a su iglesia, y los ojos de fuego hablan de ira retenida, hablan de una ira de juicio. Ya va a poner un hasta aquí sobre los aspectos que no le agradan de su iglesia, y en este caso vemos que también utiliza los pies bruñidos como de bronce. Es un cuadro precioso dentro de la fuerza que hay en esta figura, ya que no solamente representa esa agresividad de juicio como un guerrero, sino que el bronce bruñido era tan pulido, tan brillante, tan maravilloso, que pareciera que nos estuviera diciendo que a través de la majestuosa y perfecta santidad de juicio de Dios es como va a pisotear toda aquella suciedad que ha llegado de una u otra manera a su iglesia. Esta es la presentación con la que Cristo irrumpe. Pero aquí automáticamente mi Jesús hace algo maravilloso, como lo ha hecho en las congregaciones anteriores. Siempre hay un elogio. Y aquí hay algo muy interesante, porque Jesucristo les habla sobre su amor, las obras que hacen, que las postreras todavía son mejores, marca sobre el amor, la paciencia, la fe, el servicio, etcétera, etcétera. Pero no es tan simple el elogio que Jesucristo le presenta a la iglesia, ya que tenemos de una manera muy interesante la repetición de la conjunción de la letra Y. Se escribe Kai en el griego original, y es como que se convierte en una figura literaria que concentra la atención a los siguientes sustantivos mencionados. Dijéramos así: la obra de Tiatira, sus obras primeras y postreras, son maravillosamente movidas por el amor. Un amor que ha sido originado por su fe y que ha sido dinamizado en el servicio a la gente, y que obviamente termina ejecutando sus obras con la paciencia necesaria. Es una maravillosa forma de elogiar la forma de trabajar
de su iglesia. Pero entonces aquí tenemos una situación medio tenebrosa, medio misteriosa. En el versículo siguiente entra automáticamente sobre tengo contra ti unas pocas cosas. Jesucristo le señala que tiene algo contra ti. Es muy interesante, amados míos, ver el pronombre singular ti, porque es una manera en la que Jesucristo está señalando que ya no le está hablando a la congregación en sí. El pronombre singular está siendo utilizado al pastor y le está diciendo ya directamente en esta carta al pastor el reclamo de tú toleras a esa cierta mujer llamada Jezabel y le permites que se crea profetisa, o ella se presenta como una profetisa, y permites que enseñe y seduzca a mis siervos a prostituirse, a fornicar, a hacer cosas malas, pero también a comer de lo consagrado a los ídolos. Hablar de esta figura, déjame le digo rápidamente, no nos preocupemos tanto si es literal que esa mujer se llamaba Jezabel o Jesucristo utilizó el nombre porque figuraba claramente sobre el personaje del Antiguo Testamento, la bruja pagana del Antiguo Testamento del Libro de los Reyes. Realmente esto no trasciende. Quizá la mujer se llamaba Jezabel y si no se llamaba no pasa nada, pero la sombra de la figura que nos va a dar nos dice claramente hacia dónde va dirigido el pecado dentro de la iglesia. Le dice al pastor personalmente: tú estás tolerando. Amados míos, este es un primer mensaje gravísimo para nosotros los pastores. ¿Cuántas veces hemos caído en el grave error de estar permitiendo que gente que no debería de tomar ni liderazgos ni cargos, los terminamos empoderando por lo que usted quiera y mande? Y lamentablemente después nos arrepentimos porque vienen a destruir un gran sector de la iglesia con sus enseñanzas, con sus prácticas y con sus malos testimonios. Bueno, al hablar de Jezabel, automáticamente Apocalipsis me toma de la mano y me lleva a la Jezabel del Antiguo Testamento. Tendríamos que pasearnos al libro de Primero de Reyes del capítulo 16, pasearme hasta Segundo Libro de Reyes capítulo 10, donde me da básicamente el panorama general de esta mujer bruja, hechicera, prostituta, hija de un rey pagano de Sidón, y se casa con Acab, rey de Israel. Por otro lado, ahorita que dije bruja y hechicera es porque la Biblia la presenta como una mujer que se prostituía y una mujer que practicaba hechicerías, pero también dentro de los males enseñaba al mismísimo rey y al pueblo a portarse mal y a terminar adorando a Baal. Déjeme le digo, no solamente eso, también tenía a su cargo en dirección a los profetas del Señor. Tenían que sujetarse a ella supuestamente, y peor aún, ella mantenía a 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Era una mujer que integró el paganismo dentro del pueblo de Dios y enseñó y dirigió, y salió peor que Balaam, como lo veíamos en la carta anterior, porque Balaam aconsejaba a que el pueblo se maldijera a sí mismo con sus malos actos. En este caso Jezabel no, es una mujer que se encargaba de dirigir, de instruir, de obligar por la posición en la que se encontraba. Jesús está muy enojado en la forma de dirigirse al líder, al pastor. Tú estás tolerando. Es un cuadro misterioso, terrorífico, como le quiere llamar, porque al final cuenta me llama la atención el hecho de poder ver una iglesia con ese nivel de elogio tan maravilloso y después irse con el pastor que está dirigiendo una iglesia que sabe trabajar en amor, con servicio, con paciencia,
y haciendo obras mayores cada vez más y soportando los niveles de presión de la sociedad para seguir construyendo la iglesia de Jesucristo, pero en el interior hemos caído mucho en ese error de empoderar gente que lamentablemente traen todo menos la dirección del Espíritu de Dios. Nos hemos dejado llevar por sus conocimientos, por sus titulitis, por sus habilidades, por sus talentos, por lo que usted quiere mandar, hasta por su gracia o por la forma en la que se pueda llevar con la gente. En este caso, tenemos que la Jezabel del Nuevo Testamento viene rompiendo en su pecado dos áreas muy marcadas. Número uno, el apóstol Pablo en la carta a Timoteo dijo claramente que no se le permitía a la mujer enseñar ni predicar. En ese tiempo no se permitía, amados hermanos, más por el hecho de la precaución, de la prevención. En la iglesia cristiana se estaba creciendo, se estaba asentando en lugares de mucho paganismo, y muy común en el Imperio Romano era que cada uno de los lugares donde adoraba a dioses paganos terminaban teniendo sacerdotisas, prostitutas, que no solamente llevaban al acto adorativo del dios, sino que los dioses paganos siempre les gustaba ver a su pueblo abusando del sexo y del alcohol como una respuesta de ellos al darles la felicidad y la abundancia. Entonces no era visto como un acto malo, al contrario, era una forma de honrar a los dioses. Jezabel hizo el papel, lo voy a decir también a cuadro grande. El problema con Jezabel es que se autodenomina profetiza. Un profeta es el hombre que Dios le habla directamente, así que cuando él le comparte a la congregación lo que Dios le dijo, la congregación tiene que obedecer porque es voz de Dios. Jezabel se autodenominaba profetisa. El pastor, por alguna razón, le permitía el papel de liderazgo. Ella intentó tomar el papel de líder maestra, y entonces ella plasmó una doctrina. Una doctrina es una enseñanza, no cualquier enseñanza, sino algo ya prácticamente organizado, sistematizado, como lo quiera llamar. No era cualquier enseñanza, era algo ya muy ordenado para que la gente lo pudiese seguir paso a paso. A grosso modo podemos decirle que Jezabel se encargó de enseñarle a la gente bajo el problema de los gremios y los sindicatos que oprimían al pueblo a que quieres trabajar o quieres ganar dinero o quieres poner tu negocio, tienes que unirte a nosotros y adorar a nuestro santo patrono, el ídolo. Jezabel empezó con los líderes de la iglesia y comenzó a enseñar de una forma sutil acerca de que finalmente el cristiano no se podía quedar sin trabajo, tenía que alimentar a la familia y tenía que trabajar. Entonces tenía que haber una negociación entre el cristiano con el patrón o el gremio. Y de esta manera, si al cristiano le tenía que tocar participar de las fiestas y comer lo que se daba a los ídolos en ese momento, tenía que hacerlo en pro a su familia y al sostén. Hermanos, esto es algo terrorífico. Actualmente el problema del sector de la gente que nunca termina depositando su fe en Jesucristo sigue enseñándole a la gente de la iglesia que primero está lo que tengo en la mano, creer en lo que tengo en la mano. De ahí en fuera la fe tiene otro tipo de matices. Y Jezabel empezó a enseñar precisamente que pues no abusáramos de la situación y que el cristiano debería de meterse a trabajar y no estar viendo tan malo lo malo. Peor aún, ahí le va. En la doctrina de Jezabel, cuando habla Jesucristo sobre las profundidades de Satanás, Jezabel intenta enseñarles, o logró enseñarles, que en su doctrina era que el cristiano, para recibir la abundancia de la gracia de Dios, debía también aprender a atreverse a conocer las profundidades del pecado con Satanás. Si habías sido una persona con pecados comunes y no habías conocido cosas más grotescas, más pesadas, era bueno hasta cierto punto que lo conocieras, porque cuando tú te hundieras más, obviamente la abundante gracia de Cristo te iba a manifestar su poder y su amor. Pero entre más hundido en el pecado, más gracia conocerías
de Jesucristo. Esto te llevaría a un nivel espiritual supremo. Y de esta manera, la palabra seducción es una forma de decirnos el estilo o la forma en la que ella manejó la situación. Era muy sutil, era una forma de irse metiendo poco a poco hasta lograr convencer de una manera armoniosa, diplomática, con cariñito, que se dieran cuenta que no era problema irnos a embarrar con los gremios en los días patronales, comer de lo sacrificado a los ídolos, no le viéramos a lo malo tan malo, y que después termináramos de participar con el sindicato y con la fiesta patronal y poder tranquilamente venir a adorar al Señor, porque te estabas dando la oportunidad de que Jesucristo derramara más gracia sobre tu vida. Increíblemente, el apóstol Pablo en Romanos nos da la cátedra básica acerca de que acaso porque la gracia es maravillosa y porque abunda, vamos a pecar más para que la gracia sobreabunde. Y él dice que claro que esa no es la dinámica del cristiano. En la doctrina de Jezabel llevaba precisamente a los siervos e inicia con los siervos, con los comprometidos. Y esto obviamente terminó llevando a la gente no solamente a prostituir la imagen de la iglesia. No es solamente una prostitución, amados míos, un adulterio y una fornicación espiritual, sino que también los llevó a que no solamente avergonzaran en esta forma la iglesia de Jesucristo, sino que literalmente en sentido físico los cristianos terminaran fornicando, adulterando y prostituyendo a la imagen de la congregación. Es cuando vendemos los principios de Jesucristo para aliarnos al mundo. Lo vendemos al mundo y nos aliamos para hacer una buena negociación espiritual y todos felices y contentos. Este era a grosso modo el pecado de la Jezabel, al igual que la Jezabel del Antiguo Testamento, que su trabajo fue combinar el paganismo del mundo con los hijos de Dios del pueblo de Israel. En la Jezabel del Nuevo Testamento logró exactamente los mismos objetivos y pues lamentablemente estaba tan empoderada que ella se sentía la líder de la educación, y por eso ya había una doctrina básica sobre lo que enseñaba Jezabel. Cuando Jesucristo le reclama directamente de forma personalizada al pastor, le dice: tú lo estás tolerando, no le habla a la congregación. Esto te voy a aclarar. Jesucristo manifiesta una actitud tan hermosa de gracia y de misericordia, que se atreve todavía mi rey a decir que le ha extendido misericordia y le ha llamado la atención a Jezabel a ver si se arrepiente, y le dice al pastor Jesús: no se ha arrepentido, no quiere arrepentirse, no le interesa. Estaban tan cómodos en un estilo de vida en la que podíamos estar participando con el paganismo, la mundanalidad, los pecados, y venir a adorar con los rituales, creyendo que el ritual me hace más perfecto, me hace más santo, me equilibra con Dios, que terminaban siendo realmente una forma de prostituir la misma iglesia de Jesucristo. Por eso, aunque el elogio es maravilloso, los ojos son de fuego, de mucha ira retenida hacia la actitud de lo que se le está permitiendo adentro de esta congregación. Lamentablemente estamos en una era donde la iglesia cristiana también ha vendido mucho de su doctrina de santidad a posturas realmente absurdas. Hemos escuchado movimientos, ya les llamo yo pseudo evangélicos, porque cuando se pierde la doctrina sana de las Sagradas Escrituras, ya comenzamos a enseñar doctrinas de demonios, amados míos. Conocimos algunos movimientos pseudoevangélicos que ya están enseñando que usted y yo somos diositos pequeños, o los diositos famosos junior, porque somos hijos de Dios. Esto es lamentable, porque eso es una doctrina de los mormones. Los mormones enseñan que usted y yo, si somos perfectos en la tierra, cuando muramos seremos dioses, se nos dará un planeta y se nos dará gente para dirigir. La manera más absurda de poder pensar en que usted y yo podemos ser alguien en esta vida, bueno, los mormones le dicen que usted y yo somos diositos pequeños.
En el caso con estos movimientos tenemos muchas cosas que pudiésemos mencionar acerca de las aberraciones que se enseñan en gran manera, tratando de congeniar a la Iglesia de Jesucristo con las mundanalidades. Y estamos haciendo negociaciones muy peligrosas con el mundo, con las sectas, con el ecumenismo, donde tratamos de aliarnos en movimientos que no tenemos absolutamente nada que andar haciendo ahí. Jezabel es la prostituta. Jezabel es la que prostituye, es la que seduce, es la que enseña a la gente a practicar lo malo sin conciencia alguna, sin ningún temor de conciencia negativa. Entonces, esto lo hacía muy peligroso. Dentro de la figura de Jezabel del Antiguo Testamento, la Jezabel del Nuevo Testamento, esto también, amados míos, se engruesa más porque la iglesia de Tiatira, como cada iglesia, representan un periodo eclesiástico en la historia de la humanidad como iglesia hasta que Cristo venga por ella. Tiatira viene a representar del año 606, cuando se instala la iglesia papal, hasta 1517, cuando entra aquel hombre llamado Martín Lutero a enfrentar lo que conocimos más tarde como la Reforma Protestante. En todos estos años tenemos el tiempo donde la iglesia se hizo pasar por la esposa de Jesucristo e hipócritamente predicaba que amaba a su esposo, pero que lamentablemente ya se había vendido a los gobiernos, a los reinos, a las emperatrices, y esto, amados míos, comenzó una decadencia severa, donde a través de la historia, hermanos míos, la Iglesia Vaticano se ha mostrado de muchas maneras en la actitud abierta de Jezabel. De antemano tenemos algunas mujeres, por ejemplo, la Iglesia Vaticano tuvieron una papisa, una mujer papa. Ellos rompen todas las reglas. Hay muchas distorsiones entre los reinados, donde abrazaban todo el paganismo de los reinados, los combinaban y de una forma dramática manifestaban que ellos eran la iglesia de Jesucristo y que demandaban mucha devoción a Dios de una u otra manera. Pero tenemos en la historia, obviamente no podemos marcar todo, lo veremos en capítulos más adelante, una información más detallada sobre todo este imperio papal que lamentablemente vendió el evangelio ante los gobiernos y las emperatrices. Por ejemplo, tenemos el caso del año 754, cuando 300 obispos se levantaron en contra de la postura de la adoración a las imágenes y a las figuras. De ahí tenemos a León III, a Constantino V, que eran hombres que también pelearon en esa postura para que se fuera quitado esa aberración de andar trabajando y adorando a los ídolos. Lo lograron finalmente pelear contra Irene, la emperatriz griega, que después volvió ella a pelear en el concilio niceno y logró que nuevamente se volviese la adoración a las imágenes y a las figuras, a los santos. Esto siempre teniendo una Jezabel en el escenario. Todavía tenemos en la misma historia, en 1813, cuando se reúnen León V, a Miguel II y Teófilo, también emperadores que intentaron tumbar esto y lo lograron. Quitaron nuevamente la adoración a las imágenes y en el 842 aparece Teodora, otra emperatriz que con la influencia y el poderío que le dio Gregorio IV, el Papa Gregorio IV, ella ya no se detuvo y entonces hizo una fuerte campaña a que se regresara la adoración a las imágenes y a los ídolos, a las figuras, a un grado tal que con la influencia de Gregorio IV, el Papa, y protegida por él, terminó incluso, hermanos, persiguiendo a la iglesia y matando a más de 100,000 creyentes con tal de que volviese la actividad pagana de la adoración de imágenes. Esta es la iglesia papal. De ahí vamos a marcar después la terrorífica historia de la Santa Inquisición,
cómo podían someter a las naciones a través del terror, a través de la muerte, cientos de miles de muertos por la llamada santa, que no tenía nada de santa, nunca lo tuvo, Santa Inquisición. Hace poco estuve en la Ciudad de México en el Museo de Tortura de los instrumentos de la Santa Inquisición, y amados hermanos, gracias a Dios que no me pusieron maniquíes ahí representando las torturas, porque el solo hecho de ver la maquinaria que se utilizaba, no puede uno imaginarse qué mente enferma y satánica para intentar someter, tras la figura o el disfraz de un cristianismo que no existía, a las masas en su momento. Obviamente, la Jezabel del Nuevo Testamento le dice Jesucristo al pastor: la voy a mandar a cama. Es muy interesante notar que en el griego original la palabra cama no va dirigida a una cama de prostitución, de adulterio. Va dirigido a una cama de enfermedad. En otras palabras, podemos decir prácticamente que Jesús le dice al pastor: Jezabel, como no se arrepintió, la figura femenina que está ahí echándote a perder a la congregación y tú no haces nada, la voy a mandar a cama. Junto con ella se van también a la enfermedad todos aquellos siervos que cayeron en su doctrina, y también van a morir, y va a caer la maldición de la sentencia sobre los hijos de Jezabel, básicamente refiriéndose también a los hijos espirituales, todas aquellas personas que después de que Jezabel muriera seguirían con esa mentalidad de mezclar paganismo, mundanalidad y cristianismo. La enfermedad, cuando habla la palabra tribulación y la palabra muerte, tribulación nos habla o hace la referencia a caer postrada en cama en una gran tribulación. Es como una enfermedad terrorífica, angustiante, dolorosa, pero progresiva. Es una tribulación, vas a estar en continua tribulación, de una u otra manera, que tanto tú con los que te siguieron van a sufrir tanto que las demás iglesias lo van a saber, y van a saber por qué. Y todavía cuando tú te mueras y ellos se mueran, los que van a seguir tu ideología con tu doctrina de trastornar y meter sus hechicerías y brujerías dentro de la iglesia, también van a pagar el mismo precio. Bien, a Vaticano le pasó algo similar a partir precisamente de 1517, cuando se levanta el reformador Martín Lutero, y de ahí comienza la decadencia papal. Actualmente, recuerden, por favor, se lo suplico, lo digo que muy rápido porque ya se ha manejado muy continuamente el tema del nuevo orden mundial. Recuerde que con el actual papa, la familia de los papas se acaba. Él es el último papa, no lo olvide, por favor. El siguiente líder va a ser algo que va a distorsionar completamente, o más, lo que ya está completamente distorsionado. Y vamos a ver una siguiente figura, lo veremos más adelante en Apocalipsis, pero por el momento el Vaticano está haciendo todo lo posible, lo hizo desde 1517, volver a recuperar su poderío mundial. Ya no lo logró, fue en decadencia. Muchos de sus hijos han muerto en las guerras de los cruzados, cuando intentaron conquistar la Tierra Santa, quedarse con la Tierra Santa, no lo lograron. Muchos muertos en el camino hacia la Tierra Santa. Las guerras que se levantaron después de la Reforma, o a causa de la Reforma, provocaron muchos dolores de cabeza y muchas angustias a la iglesia papal. ¿Por qué? Porque hipócritamente se presenta como la esposa de Jesucristo, y realmente se vende a cualquier buen postor de los gobiernos que puedan presentarse frente a ella con bienes materiales y con culturas del paganismo. Pero esto lo veremos, se lo suplico paciencia, en otro capítulo más adelante, cuando tengamos que tocar específicamente el papel de la iglesia popular sobre este mundo. Bien, para concluir, dos cosas más. Número uno es la iglesia cristiana. Nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado, pastores y amigos y hermanos, acerca de qué es lo que permitimos en la congregación. No todo lo que pudiese brillar como santidad o como buena intención no es suficiente. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo, y como lo dije anteriormente, hemos caído.
me incluyo, muchos pastores hemos caído en permitir personas y empoderarlas y terminan destruyendo o inyectando mentalidades erróneas sobre la doctrina sana que nos ha sido dada cuidar. Así que no importa que también trabajemos como pastores, que buenos frutos tengamos y que buenas gentes tengamos también enfrentando las crisis y la contrariedad de la sociedad para vivir un cristianismo sano, si vamos a estar empoderando gente dentro de la iglesia que no tiene al Espíritu Santo de Dios y que finalmente tiene otras intenciones ya finalmente muy personales. Tenemos que despertar. Jesucristo sentencia y acaba a Tiatira lamentablemente. Jezabel se salió con la suya y se convierte en el periodo 606 a 1517, enseñándonos toda esa etapa donde la iglesia se vendió a la mundanalidad y al paganismo, y por eso tenemos tantas cosas que después mencionaremos un poco más a detalle. Pero siempre, como en todas las iglesias, hay siempre valientes, siempre victoriosos, y Jesucristo de ahí en adelante, después del versículo 23, comienza a señalar que en primer lugar a los fieles, a los que no le hicieron caso a Jezabel, a los que prefirieron perder trabajos o perder sus negocios o hacer otro tipo de negociaciones para poder subsistir y se mantuvieron, Jesús les dice: no les voy a dar otra carga, esto es suficiente. Con lo que ustedes luchan y se mantienen y demuestran que son mis hijos es suficiente. Esto los va a mantener fuertes. Por otro lado, les da la promesa de que cuando Él venga en el milenio, la promesa viene para el milenio, es: los voy a empoderar, les voy a dar tronos, les voy a dar una forma en la que ustedes van a dirigir. Obviamente en el milenio a los fieles les va a tocar dirigir a las naciones paganas que no se van a querer aliar al gobierno de Jesús, pero los vamos a regir con mano dura, y Jesús ahí lo manifiesta. Vas a tener una fuerza increíble para someter a toda nación pagana que no se someta en el milenio a Jesucristo, y los vas a someter bajo el criterio de la moralidad y la santidad de Dios. Cuando Jesucristo les dice que les va a ser dada la estrella de la mañana, de una u otra manera, obviamente la estrella es Jesucristo, y les está diciendo: mi esplendor, mi resplandor va a estar dentro de ti, y todo lo que tú hagas cuando yo te ponga como un líder, como un mandamás, como alguien que ordene y organice y someta, va a ser con el brillo de mi presencia, va a ser con el brillo de mi sabiduría. Es maravilloso, es majestuoso. Jesucristo cierra, como en cada carta: el que tenga oídos para oír, oiga. Hermanos, son advertencias. Esa expresión es una advertencia. Iglesia de Jesús, tenemos que ponerle mucha atención a eso. Amada congregación, en este tiempo de pandemia es una maravillosa oportunidad para que sigamos dándole una pasada a la doctrina de la iglesia cristiana y no estemos creyendo cualquier cosa, cualquier novedad o cualquier situación que hace que atraiga gente. Amados míos, terminamos vendiéndonos de una forma muy barata con tal de atraer a la gente a la casa de Dios. Y Jesucristo todo esto obviamente tarde que temprano lo va a sentenciar. Me fascina saber que en cada carta tenemos hasta ahorita gente victoriosa que sale adelante, y que aún con una Jezabel dentro de la iglesia y aún con unos nicolaitas que andan destruyendo su forma de dirigir la iglesia de Jesús, aún con balamitas con malos consejos, hay gente que permanece, se fortalece y se mantiene hasta el final. De antemano Jesucristo se los recuerda nuevamente a los fieles, y es que permanezcas fiel hasta el final. No es hasta que nosotros querramos, pero a final de cuentas los que salimos ganando somos aquellos que nos abrazamos de la presencia de Jesucristo y nos preocupamos por conocer su voluntad plasmada en las Sagradas Escrituras. Tratamos de evitar toda novedad y todo aquello que salen con movimientos que ahora el Espíritu dice esto y ahora el Espíritu dice aquello. Nos sometemos a la sana doctrina y esperamos con todo el corazón
el retorno de nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento, donde nos recogerá y nos liberará para siempre de la bruja, hechicera y prostituta llamada Jezabel. Un movimiento muy fuerte, donde lamentablemente no solamente es una figura en la prostitución y la hechicería, sino también una forma literal en la que muchas veces la iglesia termina prostituyéndose o permitiendo ya cosas cada vez más graves. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos cuidemos, amados míos, con la bendita palabra, con la dirección del Señor. Y por favor, para terminar, vuelvo a suplicar, amados pastores, estamos en un excelente tiempo, amadas congregaciones, de limpiar la iglesia de Jesucristo, para que cuando el Señor voltee no tenga que incendiar sus ojos maravillosos, sino que nos siga viendo con esa maravillosa vista de ternura, amor y misericordia que lo distinguen, y que nos siga teniendo la paciencia hasta que nos recoja y estemos con Él por la eternidad de los siglos santos. Esta es Tiatira y esto es Apocalipsis a cuadro grande. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados míos. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo. Dios les bendiga.